nombre es Fernando Fernández Arias y soy el director de programación de esta casa, y en nombre del director general y el mío mismo les quiero dar la bienvenida a este acto del ciclo Pensar América, Pensar España, que celebramos aquí en Casa de América. Y la conferencia de hoy va a ser sobre religión y política, el crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina. El ciclo Pensar América, Pensar España es un ciclo con el que invitamos a reflexionar sobre los problemas políticos, sociales y culturales que compartimos los americanos y los españoles, y con él pretendemos analizar cómo se plantean estas cuestiones de actualidad en ambos lados del Atlántico e identificar tendencias y posibles soluciones comunes. Este acto se puede seguir en redes sociales a través del hashtag Pensar América y va a ser retransmitido en live stream, retransmisión en directo en la página de YouTube de la Casa de América. Y el ciclo Pensar América, Pensar España se inauguró este año, en el 26 de enero, con una sesión dedicada a la crisis actual de los partidos políticos. Tuvimos una segunda sobre quién crea la opinión pública, y en el mes de julio tuvimos una tercera sobre ciberseguridad. Y en esta edición hemos traído a tres reconocidos expertos que van a reflexionar sobre el crecimiento del protestantismo de corte evangélico en la región latinoamericana, un fenómeno que se inició en Centroamérica, pero que se ha ido extendiendo a los países del Cono Sur, incluso algunos como Uruguay, con una tradición laica muy marcada. Y es un fenómeno que empezamos también a conocer y a sentir aquí y a manifestarse aquí en España. La creciente influencia de la religión en las esferas públicas nacionales, parlamentos, municipales, medios de comunicación, es un fenómeno que no es nuevo, pero que cada vez está teniendo mayor relevancia. Y quiero presentarles a los tres ponentes que tenemos hoy y que hoy nos acompañan. El primero de ellos es Hellerson da Silva, que es un profesor en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas de la Pontificia Universidade Católica de Campinas, en Brasil. Es doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, de España. Es máster en Ciencias de la Religión por la Universidad de Marc Bloch de Francia, máster en Ciencias de la Religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo, y tiene experiencia en áreas de teología, religión, filosofía, historia y sociología. Autor del libro Historia do Seminario Presbiteriano do Sul, 1988 a 1995, y numerosos artículos y publicaciones. En segundo lugar, tenemos aquí a Luis Santamaría, que es secretario general de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas, RIES, de la que fue cofundador en el año 2005. Es licenciado en Teología por la Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, y desde su ordenación sacerdotal realiza tareas pastorales como párroco en varias parroquias de la diócesis de Zamora, y desde junio de 2009 es delegado diocesano de medios de comunicación social en la diócesis de Zamora. También es miembro de la American Academy of Religion y de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones, y ha escrito y ha sido entrevistado en múltiples ocasiones como experto sobre sectas, y es experto consejero para asuntos de sectas en la Conferencia Episcopal Española. Y finalmente tenemos a Jorge Santiago Barnés, que es director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, CIGMAP, y es también decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es doctor en Comunicación Política y experto en la creación y análisis de imágenes de políticos e instituciones, y director del Máster de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política en la Universidad Camilo José Cela. Tiene publicaciones sobre consultoría política, comunicación en campaña y lecciones de consultoría política. Y les dejo ahora en sus manos, y muchas gracias por estar aquí y buenas tardes. Muchas gracias a Casa América y a todos ustedes por estar aquí en esta mesa redonda, en donde vamos a compartir durante los próximos minutos un tema que es realmente apasionante. Hemos tenido la oportunidad de conversar unos minutos previamente los tres, y casi comenzó el diálogo. Entonces les dije, espera que nos sentemos, ¿no?, para que el resto de la gente pueda compartir un poco las sensaciones. Creo que es un tema muy acertado.
el ciclo Pensar América, Pensar España, tratar el tema de la religión y la política y sobre todo el crecimiento del mundo evangélico, de las iglesias evangelistas, del protestantismo, no solamente en América Latina, sino las primeras ramificaciones en España, las primeras aristas, las primeras veredas que se empiezan a ver aquí. Creo que es muy interesante de abordar, al menos muy interesante de conocer inicialmente, ¿no? Porque creo que existe un gran desconocimiento, al menos quienes no estamos metidos de lleno en el tema, y que estamos ávidos de saber. Hoy nos acompañan dos de las personas que yo creo que son más interesantes y que nos pueden sacar de dudas de muchos de los temas que abordan en este ciclo, ¿no? De Pensar América, Pensar España, religión y política sobre el evangelismo. Tanto Luis Santamaría como Gelson da Silva, yo creo que nos van a dar unas pinceladas, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en América Latina, por qué se está dando este crecimiento del mundo evangélico y por qué, ¿no? Que yo creo que es la gran pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuáles son sus ramificaciones en el ámbito de la política y cuál puede llegar a ser su influencia, ¿no? O poder? Aquí muchas veces hablamos de que tal institución o tal persona tiene poder, pero nunca nos pensamos que tal persona o tal institución tiene acceso. Muchas veces el tener acceso significa tener más poder, ¿no? Entonces yo creo que vamos a intentar en los próximos minutos tratar sobre este tema, y a mí sí que me gustaría comenzar, yo voy a ser el que menos voy a hablar, ¿no? Porque soy el que menos conocimiento tengo de este tema, pero sí voy a intentar dinamizar un poco la conversación, ¿no? Sí que me gustaría, Luis Santamaría, por iniciar un poquito el diálogo, sí que me gustaría que fuera una conversación muy dinámica entre nosotros, y luego posteriormente ustedes, evidentemente, si tienen alguna duda, habrá un turno de preguntas en donde sobre todo puedan conversar con los ponentes y solventar pues, aquellos temas, aquellas inquietudes que puedan haber tenido. Pero sí me gustaría, Luis, que nos hicieras, al menos inicialmente, de una manera breve, cuál es el contexto que nos encontramos ahora sobre el tema del protestantismo y del crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina. O sea, ¿cómo ha surgido todo esto? ¿Por qué? ¿En qué situación nos encontramos? Un poco contexto. Bueno, ahora mismo, cifras oficiales, estudios serios, nos hablan de 1 de cada 5 latinoamericanos como miembro de protestantismos, iglesias evangélicas, pentecostalismos. Es un fenómeno muy complejo y seguro que Lerson nos puede poner muchos ejemplos después de esta diversidad, ¿no? Es difícil englobarlos a todos en una misma categoría. Tenemos que irnos varios siglos atrás, tenemos que irnos hace 525 años con el descubrimiento de América y cuando empieza la evangelización católica del continente. Y hace 500 años, un 31 de octubre de 1517, cuando el monje, el fraile agustino Martín Lutero, inicia la Reforma Protestante. Esos dos hitos en el horizonte. Con Lutero se inicia, entre otros acontecimientos, la modernidad, no solo en el campo religioso, sino en la sociedad europea, en la cultura, en el pensamiento y también en la política del continente. Y bueno, ¿cuándo podemos hablar de presencia protestante en América Latina? Pues tenemos que hablar sobre todo del siglo XIX, cuando con la independencia de España, cuando empiezan las antiguas colonias a ser entes autónomos, empiezan a tener esa apertura religiosa y la posibilidad de que haya protestantes, como sucedió por otra parte también aquí en España. Primera oleada protestante de las iglesias históricas en el continente, inmigrantes europeos que traían pues, su propia fe. Creo que en Brasil en los años 20 son las primeras incursiones. Esa es la primera oleada, muy minoritaria, pues de población trasplantada. En un segundo momento, ya estamos a mediados del siglo XIX, en torno a 1850, sociedades misioneras de los Estados Unidos, y aquí empieza ya la influencia del norte muy importante en todo este tema, pues empiezan a llegar al continente también para anunciar el Evangelio, considerando que la Iglesia Católica no estaba viviendo los principios cristianos, pues quieren devolver América a Dios. Es una expresión que se usó, por ejemplo, en el año 1992 con algunas campañas evangelísticas especiales en el 5º centenario del descubrimiento. Continúa evolucionando esto y a principios del siglo XX, en el año 1900 en Kansas, en Estados Unidos, y en el año 1906 en California, surge el movimiento pentecostal.
en iglesias, normalmente de clases muy populares, iglesias cristianas protestantes, en las que empieza a haber unas experiencias que consideran que es de fusión del Espíritu Santo. Empiezan a repetirse hechos en esas congregaciones que estaban en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo. Esto ahora mismo es el cristianismo que más está creciendo en el mundo, y esto llega también a América Latina, empieza a crecer, y con los años 60, ya estoy dando muchos saltos, ¿verdad?, históricos, en los años 60 del siglo XX es cuando tiene lugar la mayor explosión evangélica pentecostal en el continente. Pasamos de cifras de 500.000 de evangélicos latinoamericanos a una progresión de 10 millones, 20 millones, pues hasta llegar hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Con una serie de factores que han influido, sociales, religiosos, políticos, y bueno, de los que podremos hablar ahora, pero bueno, este es el contexto histórico y social más a grandes rasgos, donde tenemos que insertar el tema político. Muy bien, Luis. Yo creo que es interesante esta primera aproximación que nos has hecho, sobre todo del crecimiento que ha habido, ¿no? Antes era devolver América a Dios, ¿no? Y ahora la frase en Estados Unidos es devolver América a los americanos, ¿no? Según Donald Trump. Religión y política, ¿no? Estamos hablando de los dos temas. Sí que me gustaría ahora dar la otra visión, ¿no? Hemos hecho la contextualización desde el punto de vista de aquí en España. Sí. Vamos a ver qué es lo que se piensa desde América Latina, y yo creo que el profesor Elson está más que legitimado, ¿no?, para darnos su punto de vista. Además, ahora mismo él ha hecho un estudio durante varios años de todo este tema. Es una tesis doctoral que la está llevando a cabo, ¿no?, con el profesor Manuel Alcántara, y que yo creo que nos puede aportar un poquillo más desde otro punto de vista de lo que ha sucedido en estos últimos años o decenios, ¿no?, en América Latina. E creio que a ideia é essa, né, a influência da moral privada, ética pública, né, o trabalho que eu fiz sobre a nova elite parlamentar evangélica na América Latina. Como eu tenho que falar rápido, eu vou falar em português mesmo, né, para não ter problema de me perder aqui. Eu vou também, né, mostrar alguns dados aqui do meu trabalho que procurou mostrar um pouquinho o desenvolvimento dos evangélicos hoje na atualidade, né, a partir do campo político, né, nos parlamentos latino-americanos. Acho que fui um dos primeiros a trabalhar, né, a presença evangélica nos parlamentos da América Latina e influência nos partidos políticos, né, e na sociedade hoje. Eu diria que o avanço da religião protestante na América Latina é um dos fenômenos mais importantes que nós temos no continente. Com mais de 500 milhões de habitantes, a América Latina é um continente cristão, mas o número dos católicos tem diminuído, não é, com muita velocidade desde a década de 1970 já. Isso traz, né, uma transformação muito grande, principalmente porque em 31 de outubro agora se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Então, existe uma influência reformada do século XVI, eu diria que não muita, né? Ela vem do século XIX, né? No momento em que as sociedades missionárias se encontraram, né? Ou encontraram um ambiente em que você tem um choque entre as elites liberais políticas na América Latina e os conservadores e católicos tentando manter um regime de igreja e Estado. Então você já tem um conflito, vamos dizer, não é, com essas sociedades que não eram portadoras do liberalismo político, mas elas eram portadoras de uma visão messiânica, milenarista, né? Tinham o ideário do American Way of Life, a vida americana, né? E não uma visão, vamos dizer, de direitos políticos, né? Que viriam desde da época da Reforma Protestante já. Então, e falar um pouquinho sobre as implicações, né, do crescimento dos evangélicos no marco do ordenamento jurídico latino-americano. Então, assim, de maneira muito rápida, né, o que a gente pode perceber é que em toda a América Latina, né, a gente encontra agora a queda, né, do catolicismo, ao mesmo tempo, né, um aumento do protestantismo em todos os 18 países em que eu pesquisei, mas também o número, né, de pessoas que não se declaram mais religiosa e os que pertencem a outras religiões. Então, esse é um primeiro fenômeno de transformação do campo
político latino-americano, não é? É a pluralização que se tem hoje na América Latina, é uma pluralização do campo religioso, né? Então, a gente pode ver os dados ali, depois continuando, né? A mesma queda que aparece, né, nesses países todos, e o que isso tem produzido é um contexto com 4 cenários diferentes na América Latina. Primeiro, não é? Que há aqueles países que são predominantemente católicos, hoje são 9, né? Argentina, Bolívia, Colômbia, eles estão lá. Né? Países latino-americanos majoritariamente católicos, por exemplo, o Brasil, que era o maior país católico da América Latina, ele saiu da praça, do lugar, né, de país onde o catolicismo era predominante entre a sua população para se tornar apenas majoritário hoje, não é, com mais de 25% da população se declarando evangélica, né, principalmente das vertentes aí pentecostal e neopentecostal, né. Há uma terceira área, um terceiro cenário, que são aqueles países latino-americanos hoje religiosamente mistos, né, em que o número de evangélicos com as outras religiões e o número de ateus hoje já rivaliza, está praticamente igual com o da Igreja Católica. E, por fim, países latino-americanos minoritariamente católicos, Honduras e Uruguai. O Uruguai aparece como uma grande exceção no continente, em que a maioria já não é mais de católicos, né? Há uma maioria de evangélicos hoje. E isso tem transformado as relações de poder. Né? Os evangélicos, principalmente nos anos 80, quando a América Latina começa a fazer uma transição para a democracia, né? Essas igrejas, então, começam a ter um crescimento exponencial e hoje elas são capazes, por exemplo, sem recorrer às eleições, de poder eleger os seus próprios candidatos. Então, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que ela tem 12 milhões de membros hoje, ela consegue eleger diretamente os seus representantes. Então, você tem um protestantismo em toda a América Latina bastante fundamentalista, conservador, porque ele tem uma visão anticatólica, né? Que não é liberal, né? Que procura conquistar e converter o católico, né, para a sua denominação, e tem transformado isso do corporativismo de Estado hoje para um corporativismo religioso. Então, no parlamento brasileiro hoje, a Câmara dos Deputados tem um número de 87 deputados evangélicos eleitos pelas suas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus Universal do Reino de Deus e a Igreja Batista, que é uma igreja histórica, e depois outros, né, parlamentares evangélicos que estão em 23 partidos diferentes. E isso, com o fundamentalismo, a sociedade, ou a visão dele se torna mais conservadora, e vem a ideia da minha tese, é que o protestantismo, né, que foi construindo o espaço privado na América Latina, porque encontrou, né, o espaço social controlado pela Igreja Católica, né, ele vai agora conseguir transpor, né, a sua fé, a sua visão religiosa para o campo público e tentando conquistá-lo. Mas é a partir de uma visão conservadora, né, de uma visão fundamentalista. Então você tem o surgimento do fundamentalismo e as igrejas estão tentando hoje entrar na esfera política, né, não para ampliar a democracia, não para ampliar, por exemplo, a visão dos direitos humanos, mas para conseguir, né, os mesmos privilégios que a Igreja Católica tem, por exemplo, outorgados da parte do Estado. Então, essa visão, né, de tentar conseguir os mesmos privilégios é que motiva esses evangélicos hoje a ingressar, né, lá na política. Então, na América Latina hoje, a gente tem, por exemplo, Morales, né, na Guatemala, que é presidente da Guatemala e é batista, né? No Brasil, Marina Silva, nas últimas 2 eleições, ficou em 3º lugar, né, da Igreja Assembleia de Deus. Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus, é hoje, né, o prefeito alcade, né, de Rio de Janeiro. E isso não tem, né, não está acabando, continua sempre, porque eles têm influência hoje para entrar no campo, né, social político. Una pregunta. Sí. Porque se puede observar que fundamentalmente es Centroamérica, ¿no? Donde hay
hay una cohabitación ahí mixta, incluso en Honduras y en Uruguay los católicos son minoritarios. Luis, ¿por qué podría ser Centroamérica? ¿Por qué esos países? ¿No? Es una pregunta que me hago yo ahora mismo. Eu diria por duas razões principais, né? Porque não havia um marco político, né, nesses países, por exemplo, antes nos anos 80, né? A América Latina foi transicionando, alguns, né, países, por exemplo, não transicionaram. Mesmo no México, por exemplo, você tem o domínio de 70 anos do PRI, né, um partido único, por exemplo. Né? Então, áreas, por exemplo, de maior violência, né, onde você não tem um sistema político organizado, né, ele favorece muito a emergência, né, desse tipo de pentecostalismo, porque eles são messiânicos. Né? A ideia do messianismo político é onde você não tem a ordem, onde você não tem um Estado de Direito estabelecido. Os evangélicos, então, projetam essa visão do aparecimento de um salvador, alguém que venha, não é, salvar um general, por exemplo, né? E eles apoiam principalmente se esse governo se confronta com o catolicismo em nível social, né? Então, é uma explicação para esse crescimento, não? Hay un episodio Sí. que es bastante sorprendente ante un protestantismo que siempre ha sido muy reacio al comunismo, por supuesto, a todas las ideologías comunistas. Pensemos además que uno de los factores que explica el crecimiento a mediados del siglo XX de las misiones extranjeras, los misioneros evangélicos estadounidenses en América Latina, es porque muchos de ellos habían sido expulsados por cientos de los países del Extremo Oriente donde se había impuesto el comunismo, tuvieron que salir corriendo y van a América Latina con la facilidad de que todo el continente tiene el mismo idioma, bueno, sí, portugués y español, para evangelizar allí. Entonces digo que hay un fenómeno muy curioso que es el apoyo de ciertos sectores evangélicos a la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque veían que eso iba a contrarrestar la influencia católica, o sea, el poder católico y la influencia cultural católica. Lo mismo que pasa con el PRI en México, que no cuadran los números de los votantes del PRI en México con los de la población en general. ¿Y por qué? Porque es un votante más a la izquierda, no. Porque el PRI es el que, en teoría, porque luego ha habido ahí sus jaleos a partir de los años 90, el PRI es el que se supone que va a mantener limitada la Iglesia Católica, va a dar más libertad religiosa y no va a dejar poder a los católicos para que puedan en algún día perseguir a los evangélicos, desde esa mentalidad de confrontación y de lucha espiritual entre Dios y el demonio. Los católicos estamos con el demonio para esa visión maniquea de la realidad. Interesantísimo, y como México sigue siendo un país eminentemente católico, y por ejemplo Chile, si analizamos Chile, ¿no? Donde ha tenido pues, un régimen también político muy característico, pues ahí las cifras son diferentes, o sea, el evangelismo ha crecido, ¿no? Que también es, no sé. Sim, mas o México, por exemplo, é um país muito secularizado, por causa das reformas liberais já que foram colocadas, né, desde o século XIX e mantidas, né, e o México, por exemplo, não fez a sua transição à democracia, já manteve 70 anos de hegemonia do PRI, desde 29, né, até os anos 70 já, mantendo, por exemplo, o regime de separação de igreja e Estado. Os pastores evangélicos não podem se eleger a cargos, né, públicos, então os protestantismos lá não crescem muito, está 8%, então não há tensão, não há crescimento. O que eu gostaria só de chamar a atenção, né, e mostrar é que esse tipo de protestantismo que vai então crescer é um protestantismo popular. A religiosidade popular na América Latina é muito importante, né? Então ele vai crescer principalmente porque ele vai atender aquelas camadas da população que são mais pobres, que não são atendidas nem pela regulação do Estado, o Estado não chega, não é, até aquelas populações pobres, negras, muitas vezes maioria de mulheres, ou do assistencialismo da igreja. Então esse corporativismo religioso, não é, o pastor empresário, que são empresas de fé hoje, ele consegue, não é, trabalhar ou com bens simbólicos ou entregando bens materiais mesmo, né, para uma população que agora se dirige a uma teologia que é a teologia da prosperidade. Né? Por exemplo, enquanto que a Igreja Católica, né, com o movimento das SEBs, né, das organizações eclesiais de base, buscava o pobre como elemento privilegiado da sua pastoral, os pobres foram buscar os pentecostais porque pregavam a prosperidade.
né? Deixar de ser pobre e se tornar, então, um microempresário para poder dar o dízimo na igreja. Né? Então, está dentro de uma visão bastante capitalista moderna já. O que eu mostraria, né? Que a gente tem algumas... Deixa eu ver se eu volto ali. Isso tem transformado, por exemplo, as relações de Estado. Então, eu construí aqui rapidamente 4 cenários, né? Mostrando, por exemplo, que a questão jurídica, o ordenamento jurídico dos países na América Latina são importantes. Então, hoje na América Latina, há apenas 2 estados que são confessionais, Argentina e Costa Rica. Mas na Argentina, por exemplo, né, o que está acontecendo é um processo de maior secularização ou laicidade, né, em que os próprios argentinos, por exemplo, não vão mais à igreja. Vive uma fé individualizada, eu diria mais moderna, do que em Costa Rica, que você tinha, por exemplo, um sistema bipartidário, né, mas com uma população que é mais plural em termos de religião, né, e o que eles querem, vamos dizer, né, a militância deles é um Estado multirreligioso, multiconfessional hoje, né, e não a separação entre igreja e Estado. Aqui. Depois, há um segundo tipo que aparece, não é, que é o Estado com laicidade restrita. Bom, a gente podia dizer, se a laicidade é restrita, não tem laicidade. Né? Mas é assim que aparece, por exemplo, no ordenamento jurídico, alguns estados, na sua Constituição, reconhecem privilégios para a Igreja Católica. Então, nesses países aqui, você tem, hoje, né, um conflito entre o protestantismo, né, e os estados e o governo, né, principalmente se você tem, né, uma população mais plural, que é o pluralismo religioso, que é importante. Por exemplo, no Paraguai não tem. A população é majoritariamente católica, não vai ter problema de conflito. Né? Mas se você pega Guatemala, El Salvador, que tinha uma visão revolucionária, né, de um Estado contra a igreja, vai existir ali conflito entre a igreja. Então, por exemplo, na laicidade restrita, os estados patrocinam, né, as igrejas, né, não pagando impostos, né, para a igreja, alguma coisa assim nessa área. Né? Alguns países, por exemplo, que na sua Constituição reconhecem, como no Panamá, né, no Peru, a importância cultural do catolicismo, né, e isso tem transformado um pouco essa visão. Depois, há regimes de separação entre igreja e Estado, em que o ordenamento jurídico, as constituições, né, declaram que há separação, mas o que é interessante aqui é que, por causa do crescimento exponencial dos pentecostais, dos evangélicos, eles, a partir do corporativismo religioso, conseguem já, né, enfrentar a Igreja Católica no campo estatal. Então, por exemplo, no Brasil hoje, nenhum político, né, sério que vai querer ganhar uma eleição deixa de buscar o apoio de uma igreja evangélica. Né, dou o exemplo do Jair Bolsonaro, né, que pretende candidatar-se agora à presidência da República, que é católico, mas foi batizado pelo pastor Everardo em Jerusalém, no Rio Jordão, né, que é uma visão, uma coisa simbólica, né, para poder buscar, né, o voto dos evangélicos já. Né? Então, a gente vê esse sincretismo religioso, né, de mudanças aí. Então, o peso demográfico do protestantismo nesses estados é grande. Né? Se o Estado reconhece o protestantismo como a sua clientela política, ele não vai negociar só, né, com os protestantes. Por exemplo, no atual governo, a Igreja Católica tem se posicionado contrária, né, às políticas públicas, né, do governo no Brasil. Então, o governo tem que buscar o apoio dos evangélicos. Então, você tem uma república dos evangélicos hoje. Né? E a característica principal é a onda de fundamentalismo que a gente vê, com ataque a museus, né, a outras religiões, aos direitos humanos. Né? É uma religião extremamente conservadora. Então, para finalizar aqui, há 4 áreas importantes, né? A religião. Então, eu diria que a religião na América Latina é caracterizada pela permanência do religioso, né? É uma característica da população, não se pode falar de secularização, senão no caso jurídico, né, das constituições, no caso do México e no caso do Uruguai, né, que são mais progressistas aí em termos, né, da sua Constituição e da forma de manter isso daí.
Hoje, os pentecostalismos são principalmente, né, marcados pelo fundamentalismo, né? As proposições, por exemplo, na Câmara, né, em todos os 18 países que eu estudei na América Latina, é praticamente contra o aborto, né, contra o direito aos homossexuais, contra o direito das mulheres, contra a ampliação dos direitos humanos. Né? O que eles querem, por exemplo, isenção de imposto de renda, né, não pagar imposto, ter os mesmos privilégios da Igreja Católica, assegurar, por exemplo, a educação, né, nas escolas. A ética ela está se transformando numa ação, né, cuja a visão moral da Igreja vai conduzir as políticas públicas hoje. Então, é a moral privada religiosa que conduz, né, as políticas públicas, e os evangélicos têm poder hoje, né, para pautar agendas que antes não tinham. Então, a Frente Parlamentar Evangélica hoje, né, que reúne mais de 200 parlamentares do catolicismo, do kardecismo, todos conservadores, né, eles conseguem mover, né, uma agenda conservadora, inclusive com o Eduardo Cunha, que era evangélico, na época foi presidente, né, de 2014 da Câmara dos Deputados, fizeram um movimento para retirar a presidente Dilma Rousseff, porque, né, ela trabalhava com políticas públicas voltadas, né, vamos dizer, para as classes, para as camadas mais populares que rivalizam com o controle dessas igrejas hoje. Né? Então eles conseguiram retirar, e de lá para cá houve um retrocesso enorme em termos de políticas públicas voltadas para as minorias no Brasil. E por fim, a transformação social, né? Com esse projeto de conquista da sociedade, o que a gente vê é o retrocesso mesmo, né, na política, praticamente em toda a América Latina. O presidente da Guatemala, por exemplo, se apresenta como outsider, como todos eles, né, como não fazendo parte de uma política tradicional, né, que são mais límpios, né, limpos, puros, né, não são corruptos, né, mas acabam se envolvendo nos mesmos escândalos de corrupção, quando eles tomam, por exemplo, o poder e o governo. Então, o presidente lá está sendo investigado agora pela mesma comissão, né, que retirou, que afastou o presidente anterior por corrupção. Então, para finalizar, eu diria o seguinte, né, quando a religião se torna fundamentalista, a ética se torna conservadora e a transformação social corre perigo. Então, essas pautas, não é, que a gente vê hoje movida pelos evangélicos, é um grande perigo para a manutenção da democracia nos países latino-americanos. Embora a religião popular, né, a religião seja um fator importante, eu acredito que até de modernidade, não se pode pensar o latino-americano sem a sua religião, que é um fator de modernidade, né, o fundamentalismo, né, o conservadorismo, como eles estão trabalhando, acaba, né, diminuindo, vamos dizer, essa influência democrática, né, nos países da América Latina. Isso, né, tem sido visto e é um perigo muito grande, né, que a gente tenta mostrar como eles estão fazendo agora, né, nesses tempos. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que tenemos tema para debatir y para hablar, ¿no? O sea, aquí se ha hablado de muchísimas cosas y cada una de las cosas podría dar para una conferencia diferente, ¿no? O sea, yo he tomado notas como si estuviera en el colegio, ¿no? Aquí se habla del protestantismo fundamentalista, ¿no? Del fundamentalismo religioso, del corporativismo religioso. Claro, aquí la palabra fundamentalista, yo no sé en Brasil, pero aquí en España tiene sus connotaciones, ¿no? El tema del aborto, contra los derechos humanos, contra las mujeres. O sea, se habla de muchas cosas que no sé si habría que matizar, claro, sino... Con respecto a esto, bueno, estos números demuestran pues esta conclusión, ¿no? Es decir, que de una doctrina religiosa trae consigo pues una acción social y política. Estamos hablando de personas que en esa dicotomía que se hacía en el siglo XIX, en los inicios de la sociología entre iglesia y secta, quitándole a secta toda la connotación negativa que tenemos ahora de manipulación, de control. En una iglesia hay distintos niveles de pertenencia, decía el sociólogo Max Weber, practicantes, no practicantes, gente más comprometida, menos. Una secta es un grupo que se ha extendido, que ha acentuado un aspecto de la doctrina y que tiene a todos sus miembros militantes. Bueno, pues esto, hoy mismo en el diario El Comercio de Perú, el exministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, que es compañero mío de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que presenta estos días un libro sobre este tema precisamente, dice, cuando le pregunta al periodista,
es que los evangélicos son muy militantes. Y él dice, pues como los católicos en Japón. Claro, el que nace católico no es tan militante, el converso es el que tiene ese afán de transformar su propia vida con una exigencia ética radical y transformar la sociedad de acuerdo con esos valores. Yendo al tema del fundamentalismo, que es muy interesante lo que decías de esa connotación negativa. Nosotros hablamos de fundamentalismo como algo negativo, fundamentalismo islámico, fundamentalismo cristiano, fundamentalismo judío, se podría hablar. Si recuerdan ese libro de La revancha de Dios, de Gilles Kepel, de principios de los años 90, ¿no? Pues hablaba de, sobre todo del cristianismo y del islam, cómo pues estaban resurgiendo las partes más fundamentalistas. El término fundamentalismo viene entre los años 1910 y 1915, cuando 64 teólogos de, si no me equivoco, de Reino Unido, de Estados Unidos y de Canadá, publican una serie de folletos, eran 12 folletos llamados The Fundamentals, patrocinados, pagados por creo que era un empresario de tema petrolífero, yo creo que era, pagado por un sector de los evangélicos de los Estados Unidos que veían con miedo cómo se estaba imponiendo la teología liberal, progresista, desmitificadora, y el evangelio social, que miraba solo lo terreno sin fijarse en lo más trascendental y espiritual. Bueno, ¿qué es lo que defienden? Pues una vuelta a los dogmas principales de la fe cristiana. La lectura literal de la Biblia y su inerrancia, como la Biblia está inspirada por Dios, no se equivoca en nada. Pues de aquí vienen muchas cosas que estamos viendo ahora, el tema del creacionismo, por ejemplo, etcétera, el nacimiento virginal de Cristo y la resurrección corporal, el valor expiatorio de la muerte de Cristo en la cruz y su regreso físico en la segunda venida, que esto es fundamental con este trasfondo milenarista y con este Cristo que está al llegar. Esto tiene a los adeptos y a los miembros en una tensión continua, ¿no? Claro, de este fundamentalismo doctrinal, que puede ser legítimo, mantener unas doctrinas dogmáticas, que bueno, todo esto tiene una repercusión política. Y os voy a leer una frase que es impactante de un autor católico, Florencio Galindo, que hizo la tesis doctoral sobre este tema, es colombiano y dice: ¿qué programa político tienen los evangélicos fundamentalistas? Si lo acotamos el fundamentalismo. Dice, una metapolítica, es decir, algo que va más allá de la política, que en nombre de una verdad absoluta desde arriba o desde dentro, se atribuye el derecho a situarse por encima de las reglas de la democracia, del necesario relativismo político, del pluralismo, de la inviolabilidad de los derechos de los otros, de las leyes de la tolerancia y de la capacidad de equivocarse. Todo esto queda aplastado. Y en lugar de ser una reacción a algo de lo que se acusaba a la Iglesia Católica de haber sostenido las oligarquías en América Latina, de haber sostenido sistemas de poder conservadores, pues están yendo pues, a algo que es pues mucho más potente todavía. Entonces, bueno, fundamentalismo, claro, puede parecer algo totalmente neutro e inocuo desde el punto de vista religioso, pero puede tener esos efectos. En los Estados Unidos está claro, porque además los Estados Unidos, como son el pueblo elegido por Dios, tienen esa mentalidad de que son los sucesores del pueblo de Israel, eso se ve en muchos sectores, cristianos y no cristianos también, se ve caricaturizado por, si habéis oído hablar de esa historia que cuentan los mormones de que Cristo visitó América, ¿cómo no iba a estar en América, no? O que algunas tribus de Israel en el siglo VIII y en el siglo VI antes de Cristo llegaron allí. Bueno, pues es ese convencimiento, ¿no?, de ser el pueblo elegido, de que Dios ama más a los norteamericanos que al resto de los seres humanos. Bueno, pues todo eso está ahí. Y ahora la pregunta es, estamos hablando de fundamentalismo religioso, antes dijimos que 1 de cada 5 latinoamericanos en estos momentos pues están del lado del protestantismo, del evangelismo y demás, y de esos 1 de cada 5, ¿cuántos son realmente fundamentalistas o cuántos realmente están situados en ese pensamiento, ¿no? Porque me imagino que habrá diferentes grados, ¿no? Igual que dentro del catolicismo pues están los creyentes, los no creyentes, los practicantes, los no practicantes. O realmente... Eu diria que todos, né? É geral, porque o pentecostalismo, né, o neopentecostalismo cresce nas camadas populares.
E esse tipo de sociedade religiosa, né, de organização, ela tem esse modelo corporativo, né, do pastor patrão, empresário, né, que regula e que é movido não por ideias liberais, né, não por uma visão reformada, mas é uma visão empresarial. Né? O sujeito cria uma empresa da fé, usa o título de bispo, né, evangélico, porque ele faz simbolicamente referência à maior autoridade religiosa na América Latina e vai construindo, né, uma visão simbólica baseada na prosperidade econômica. Então, a maioria, por exemplo, manipula hoje símbolos, né, como o falar em línguas estranhas, né, as expulsões de demônio. Há um aspecto muito emocional que é característico, né, do latino-americano, explorando, vamos dizer, essa via da violência, né, dos símbolos hoje, vamos dizer, de um encantamento, né, da realidade do indivíduo. Mas eu dizia que é uma visão geral. Estamos hablando un poco de la visión también empresarial, ¿no? Estoy diciendo que también. La visión, pero una de las conclusiones que hemos podido ver aquí en el estudio que tú has trabajado, Luis, es que parte del retroceso en América Latina puede venir por este fenómeno, ¿no? Então, eu diria que depende do modelo de análise, né? Se você pensar a secularização como a expulsão do religioso para a esfera privada, isso nunca aconteceu na América Latina. Né? A religião nunca conseguiu ser expulsa, né, para uma esfera privada que não existia. Eu acho que o protestantismo, quando encontrou o catolicismo, né, ligado a governos políticos conservadores, né, num regime confessional, ele vai criando esse espaço privado a partir das suas redes de educação, que eram vistas pelos liberais como modernas. A partir do momento que você tem, né, um regime de maior laicidade, né, com escolas públicas que são criadas, por exemplo, o protestantismo perde a sua relevância, né, nesse campo aí, mas ele não perde os elementos para conquistar a população, né, mais periférica da América Latina. Então, os elementos já, né, do anticatolicismo, essa visão fundamentalista, né, começa a aparecer, né, como uma coisa importante. Então, o conversionismo é muito forte para o evangélico, né? Y el crecimiento, por ejemplo, en España ha habido un crecimiento en los últimos años, ahora ya no tanto con la crisis económica, de muchos inmigrantes, ¿verdad?, de América Latina que han llegado a España, se han instalado y demás, y han venido, pues, evidentemente, con sus creencias, con su manera de pensar, con su religión. Eso no es que influya, que evidentemente ha influido porque vienen con sus creencias, pero eso puede contaminar de alguna manera o puede influir en España con un crecimiento también de este fenómeno en nuestro país, o la religión católica sigue fuerte, no lo sé. Claro, los barómetros del CIS nos siguen diciendo que 69-70% de los españoles se declaran católicos. Luego, el porcentaje de practicantes es mucho menor, por supuesto, y eso es constatable, ¿no? Pero esos barómetros del CIS hablan de un 2-3% de la población que es de otra religión distinta a la católica. Yo creo que es una cifra muy escasa. Por supuesto, hay un mínimo de 1 millón de musulmanes y evangélicos también podemos hablar de 1,5 millones, 2 millones entre los españoles, los inmigrados. Es decir, esto es un fenómeno en auge. Y así como aquí en España tenemos un porcentaje de ateos y agnósticos, en América Latina, pues como acaba de decir Ellerson, eso es casi inexistente. Es decir, cuando la estadística del año 2014 que nos ha presentado él habla es de un 8% de no afiliados, 8% de no afiliados, ¿no? Y claro, nosotros tendemos a pensar desde el eurocentrismo en el agnosticismo y el ateísmo. También los hay, pero estos son estos que están con esa religiosidad privada, con ese lo que la socióloga británica Grace Davy ha llamado believing without belonging, creer sin pertenecer, haciendo cada uno su propio bricolaje religioso, espiritual, con el tema afroamericano, quizás con esos sincretismos, bueno, pues con un montón de cosas también en el ámbito de la nueva era, de la New Age, pues está ahí, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte? Ese evangelismo de carácter fundamentalista, y yo subrayaría lo que ha dicho Ellerson de la teología de la prosperidad. Esto nos puede resultar extraño.
La Iglesia Católica, sobre todo en esas ramas de la teología de la liberación, quería optar por los pobres, la opción por los pobres, ¿no? El trabajar por los pobres, sacarlos de esa situación, con un trabajo de promoción social, de promoción integral de la persona, cuando aquí, en la teología de la prosperidad, hay expresiones como ser pobre es pecado. Ser pobre es pecado. Pues si son pobres la mayoría de los que están allí, pues hermano, si das lo poco que tienes, un hermano de esta congregación donó su auto a la congregación, se quedó sin nada y a la semana siguiente le tocó la lotería o lo contrataron para un trabajo. O sea, con esa mentalidad mágica están esos ejemplos más sabios, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios de Brasil. Pare de sufrir, aquí tienen su iglesia en el Paseo de Santa María de la Cabeza, al lado de Atocha, ¿no? Con ese mimetismo de nombres, por cierto, el camaleonismo. Ahora aquí en España se llaman Familia Unida. Anteriormente se llamaban Centro de Escucha, claro. Antes Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, que es como están legalizados en el Ministerio de Justicia, en el registro de entidades religiosas. Pero bueno, entonces, un compañero mío de las Rías, Miguel Pastorino, de Uruguay, tiene calculado que en América Latina más del 50% de los evangélicos están en la teología de la prosperidad. En Estados Unidos pueden ser un 15, un 20%, pero en América Latina más de un 50%. Con eso tienen los orígenes, pues, esa mentalidad pietista y calvinista de que la gracia de Dios, el que Dios se haya fijado en una persona y la haya predestinado a la salvación, eso tiene efectos en los negocios y le van a ir bien las cosas. Bueno, pues esto es caricaturizado hasta el extremo por esta teología de la prosperidad, en la que si tú le das a Dios, si le diezmas y le ofrendas, que son los dos modos de contribuir a la Iglesia, que es diezmar, dar el 10% de los ingresos mensuales, y las ofrendas, que ya pues son periódicas, puntuales. Aparte, cuanto más le des a Dios, más te va a multiplicar, pero no en el cielo, no en la otra vida, sino aquí. Vas a tener más prosperidad económica, prosperidad pecuniaria, ¿no? Jesús quiere que usted sea rico y para eso usted debe sacrificarse por él. Pues con estos términos se está promoviendo esta mentalidad de la teología de la prosperidad, con ese esquema empresarial y lo que puede suponer a nivel político en un primer término, lo más sencillo, el pastor ordenar lo que hay que votar, y en un segundo término el pastor presentarse a las elecciones y ser exobispos, diputados, como pasa en Brasil sobre todo. Es interesante todo esto porque tiene que ver con la fascinación, con la persuasión, con la seducción, o sea, todos estos elementos, pero claro, cuando tú fascinas a alguien o cuando tú intentas seducir a alguien, persuadirle, convencerle, o sea, entra una serie de elementos, entra una serie de variables, ¿no? Evidentemente, para que una persona realmente crea todo este mensaje, ¿no? Y lo asuma como propio y empiece de alguna manera a postularse dentro de este posicionamiento, ¿qué grado tiene que ver ahí la educación, el índice de, iba a decir racionalidad, no es irracional, pero sí, no sé si el alto o bajo índice de educación, porque estamos hablando de las clases quizás menos favorecidas, ¿no? Económicamente. Es más fácil, evidentemente es más fácil seducir al que no sabe que el que realmente tiene un argumento ya establecido, una narrativa ya estructurada, ¿no? Eu diria assim, pela minha pesquisa, que é paradoxo, né? Porque em todos os parlamentos latino-americanos, os evangélicos não representam as classes populares que os elegem. Não representa, né? Do sentido em que todos têm curso universitário, ou a grande maioria, né? São empresários da fé, cantores ou cantantes, né? Aí a mídia tem um papel fundamental porque eles são eleitos porque têm maior visibilidade, né? Então, o show evangélico promove, vamos dizer, né, a imagem do pastor. Na maioria são pessoas que apareciam na mídia, né, mas eles não representam socialmente, culturalmente, o povo pobre que os elege. Então, na verdade, hoje, por exemplo, em Brasil, os evangélicos, né, como todos os grupos políticos ali, eles respondem diretamente a lobbies, né, e não ao partido político, por exemplo, de onde ele vem, com exceção dos que figuram na esquerda, que são pouquíssimos. Né, quando a Frente Parlamentar Evangélica se formou, isso era um requisito que a Câmara dos Deputados pedia, né, de você instituir um lobby, né, para trabalhar numa área, por exemplo, no caso aí religioso, mas pode ser, por exemplo, né, uma frente cívica,
né, uma frente cultural que tem determinados parlamentares. Então, hoje no Brasil, acho que você tem na Câmara dos Deputados uns 500 lobbies. Isso significa que o parlamentar não representa mais o partido político ou, né, os votantes, né, que o elegem, mas diretamente grupos empresariais, né, que o suportam financeiramente para que ele consiga mover as políticas públicas lá. E o que acaba enfraquecendo, de fato, os partidos políticos. Né, porque os partidos políticos deixam de ser ideológicos, são fisiológicos e não mediam mais essa situação. Então, é claro que a camada, vamos dizer, popular é mais pobre. Por exemplo, o movimento pentecostal é muito forte no Rio de Janeiro, onde você tem nas favelas, né, uma situação de violência, de morte, né, de atentado à vida todos os dias. Né? Quase que 80 pessoas por dia morrem nas favelas. Então, é um contexto em que o Estado não chega, né? Muitas vezes a igreja não chega, né? Então o pentecostalismo chega. Né? Então a televisão é importante. E agora os evangélicos, né, eles instrumentalizam a mídia. Né? Então desde, vamos dizer, dos anos 30, com a criação da Voz dos Andes, né, os evangélicos já dominam aí a rádio e depois televisão, então muito à frente dos católicos. O movimento carismático que surgiu para tentar conter o avanço dos evangélicos, né, ele aparece não como algo natural da igreja, né, porque a igreja tem uma visão mais sacramental, não é um movimento, vamos dizer, natural, o movimento carismático, uma tentativa de conter, né, a progressão dos evangélicos que na mídia usam, né, sabem usar melhor esse tipo de instrumento. Então, desde 88 na Constituinte no Brasil até hoje, os evangélicos têm trocado, barganhado com o governo, redes de rádio e televisão. A Igreja Católica possui no Brasil 2 redes de televisão, uma mais conservadora, uma mais carismática, e os evangélicos, eu não sei quantas tem 5, 6, né, canais de televisão, a mídia, né, redes sociais, y que se movilizan mucho más rápido. Es el mayor compromiso, ¿no? Me imagino que es el mayor compromiso que hay. Aquí estamos hablando un poco de lo que es la contaminación del ámbito empresarial, ¿no? Estamos hablando de cómo el mundo de la política, el mundo de la religión está contaminado. El mundo de la religión está contaminado, pero el mundo de la política por el ámbito empresarial. O sea, decía aquí como 3 elementos, ¿no? Es decir, está el corporativismo empresarial, están los dirigentes políticos y luego está el pueblo, ¿no? Que está la gente. Y cómo la gente cree o vota a estos dirigentes políticos que de alguna manera están guiados u orientados por las grandes corporaciones empresariales. Sí. Es un poco lío, ¿no? O sea, es lo que más o menos todos conocemos, ¿no? Pero que lo estamos desgranando o estáis desgranando de una manera muy clara, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si aquí en España o en Europa se da de una manera tan evidente como en América Latina, ¿no? La influencia evangélica no. Luego, a nivel interno, se ven movimientos muy curiosos. Por el tema del fundamentalismo, aquí no, el conservadurismo y las luchas ideológicas dentro. Por ejemplo, aquí en España, los protestantes están representados ante el Estado por la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, ¿no? Es el interlocutor con el Estado. Este mes de octubre creo que se cumplen 25 años precisamente de la firma de los acuerdos entre el Estado español y los evangélicos, al igual que con los musulmanes y los judíos. Bueno, pues por aquí, por ejemplo, aquí tenemos una federación ya a nivel interno del protestantismo, que es la Alianza Evangélica Española, de corte más conservador, más apegado a la Biblia, que ha dejado, creo que, a lo mejor me equivoco, pero algo así como con voz pero sin voto, en Madrid, a la Iglesia Evangélica Española, que es una de las 2 grandes iglesias históricas en España, que tiene más de un siglo de historia, por cuestiones relativas a la ética sexual, al tema de la homosexualidad, etc. Es decir, hay sus propias tensiones internas también en torno a esto. Y entonces, claro, son mucho más numerosos otros grupos que llevan muchos menos años, que a lo mejor se reúnen en oratorios pequeños, en capillas de alquiler, en garajes, pues en los lugares que pueden, porque pagan el alquiler entre todos los miembros de esa congregación y tienen un peso más fuerte los que tienen esa fe más conservadora y en algunos casos fundamentalista.
Y la pregunta que yo creo que nos estamos haciendo muchos, ¿no? es ¿y qué está haciendo la Iglesia Católica con respecto a lo que está pasando, ¿no? O sea, porque evidentemente aquí hay una tendencia, ¿no? Que está quedando clara, que es un aumento, que es un crecimiento. De hecho, el título de esta conferencia, de este foro, es el crecimiento de las iglesias evangelistas, ¿no? ¿Y la Iglesia Católica qué hace ante todo esto? Si es que está haciendo algo, ¿no? Eu diria que no Brasil, por exemplo, em Campinas, a Igreja Católica criou, né, uma organização de marketing religioso, marketing católico, né, para poder ser assessorado, né, para se desenvolver no campo midiático, né? É uma tentativa da igreja. São poucas, na verdade, né? Diz que a igreja tem 2 rádios, por exemplo, né? 2 redes de televisão no Brasil, e esse é todo o problema do conflito, porque os evangélicos estão muito à frente, né? Um padre católico, ele demora 7, 8 anos para se formar, né? Ele é dedicado aos estudos, né? Um pastor pentecostal, ele saiu da rua, né? Domina a retórica, né? E poder de convencer São grandes oradores, né? Grandes não? oradores, sim. Né? Magno Malta, por exemplo, né? Na Câmara dos Deputados, mas todos, né? Têm um poder de dominar a retórica muito grande que, por exemplo, na Igreja Católica é difícil, né? O Padre Marcelo, outros carismáticos, né, no movimento, não tem o mesmo carisma, né? Entendendo? É carisma no sentido weberiano, né? Sim, que Daqueles que te... Né? Essa capacidade de chegar fácil. É a ideia do superpoder, né? Do sujeito que é o representante mesmo de Deus, e eles acreditam nessa visão, embora é aquela ideia, nem sempre vão à mesma igreja, né? Muda, né, de igreja, mas estão debaixo da autoridade de um líder carismático muito poderoso, porque ele sabe lidar, né, com esses bens simbólicos, vamos dizer, né, que são importantes. Então, aquí la Iglesia Católica también hace sus formaciones, ¿verdad? De hecho, Luis ha participado en un máster, ¿no? En comunicación hace ya algunos años, y eres profesor ahora mismo también. Sí. Pero si bien en lo concreto y en lo práctico, como dice Lerson, quizás no son muchas las iniciativas que se han puesto en funcionamiento por parte de la Iglesia Católica, sí que ha habido una preocupación teórica grande, y de hecho yo me atrevería a decir que el tema del desafío evangélico en América Latina es uno de los grandes temas de preocupación de la Iglesia Católica en el siglo XX. Una prueba, por ejemplo, yo como pues llevo muchos años dedicándome al tema de las sectas, cuando he estudiado qué han dicho los últimos papas sobre el tema de las sectas y haciendo una búsqueda de si aparece la palabra sectas en sus discursos, homilías, mensajes, cartas encíclicas, exhortaciones, Juan Pablo II en más de 50 ocasiones habló o escribió sobre el tema de las sectas. Y el 80% de esas referencias son en documentos relativos a América Latina. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hace una apertura después del Concilio Vaticano II, cuando se crea el Consejo Episcopal Latinoamericano, que reúne a representantes de los obispos de todo el continente. En el año 66 empiezan a decir, bueno, pues tenemos que dialogar con los que hasta ahora parece que eran enemigos y ahora son nuestros hermanos cristianos protestantes. Pero se encuentran con esa ofensiva, con ese proselitismo. Bueno, ahí hay pues mucha discusión, ¿no?, en torno a lo que se daba y a la concepción católica de ese avance protestante, ¿no? Y entonces, en los años 70 y 80, los titulares, por ejemplo, en la revista Newsweek, haciéndose eco de lo que decían estudiosos que tenían el tema calculado, cada hora 400 católicos se pasan a los grupos protestantes. 400 cada hora, una sangría tremenda, ¿no? Y entonces, claro, pues empiezan a preocuparse por este tema, empieza a trabajarse a nivel regional en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y empieza, Juan Pablo II creo que es en el año 81-82 la primera referencia que tiene a este tema, y cada vez que recibía obispos de América o cada vez que viajaba allá, era uno de los temas que aparecía continuamente. Si en Europa estaba preocupado por el secularismo, por el avance de la descristianización, allí era por ese éxodo masivo de fieles católicos a las iglesias protestantes. A iglesias, congregaciones, sectas, porque pues un mundo muy amplio. Y entonces, por lo menos a nivel universal, desde Roma, desde la Santa Sede, la conceptualización no fue de problema, ante todo, ni de amenaza. La amenaza pentecostal, la amenaza evangélica, sino de desafío. Es decir,
están avanzando, están llevándose a muchos que eran católicos, autocrítica, ¿qué estamos haciendo mal? Porque alguna culpa tendremos, y empiezan a reflexionar y empiezan a decir, bueno, pues una iglesia muy institucionalizada, unos sacerdotes distantes del pueblo, un acento puesto quizás en lo horizontal, en la promoción social, con toda la teología de la liberación, sin fijarse en lo espiritual. Y entonces, claro, es muy curioso, esto coincide con lo que decía este estudio del Pew Institute del año 2014, cuando le preguntaban a los evangélicos, ¿tú por qué dejaste de ser católico y te has hecho evangélico? 81% por buscar una conexión personal con Dios. Eso no lo habían vivido en su experiencia católica. El 69% para disfrutar de un nuevo estilo de culto, como son las misas católicas. El 60% para buscar un mayor énfasis en la moralidad. Los católicos toman, beben. Los católicos pegan a sus mujeres. Los católicos defraudan al fisco, nosotros no. 59% buscar una iglesia que ayude a sus miembros. El 60% el acercamiento misionero que ha tenido la nueva iglesia, que es ese trabajo de... Entonces, claro, todas estas cosas, desde el Vaticano mismo, se sacaron documentos diciendo hay un desafío pastoral, y de ahí lo de la nueva evangelización, porque lo que estamos haciendo hasta ahora no sirve, no sirve. Interesantes datos, y además esos estudios. Y además has hablado de un tema que creo que es interesante, que es también el Papa, los papas, la Santa Sede, qué es lo que se ha hecho, y sobre todo, hilando un poco con lo que decía Lerson, con el tema del carisma. Evidentemente Juan Pablo II no tenía el mismo carisma, ni tenía la misma llegada, ni penetración que tenía Benedicto XVI, ni el actual Papa lo tiene con respecto a Benedicto XVI. Eso tiene su influencia, Sí, ¿no? Es decir, si hablamos de liderazgo religioso, también tiene su importancia, ¿no? O sea, quién te lidere, quién está al frente. Juan Pablo II, evidentemente, su despacho era el avión, ¿no? Era la gente. Benedicto XVI un poquito más hacia adentro. Y el pontificado de Juan Pablo II, podríamos decir, por lo menos ya con esta distancia, el peso político que tuvo en una situación de a la caída del muro de Berlín. Claro, todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo leía estos días un estudio de un antropólogo mexicano que ha estudiado Gilberto Alvarado, supongo lo conocerás, que ha estudiado los pentecostales mexicanos. Cada vez que visitaba Juan Pablo II México se echaban a temblar los pentecostales, porque este viene ahora, sí, a visitar a los suyos, a su visita pastoral, pero tiene un trasfondo político que es recatolizar México, y entonces vamos a ser marginados y perseguidos. Tenían ese miedo por ese peso. Con el Papa Francisco, el Papa Benedicto tuvo a lo mejor un peso más teológico, ¿verdad? Sí. Y el Papa Francisco no pueden echarse a temblar cuando es un hombre que le encanta ir a los cultos pentecostales y dejarse bendecir, porque, bueno, pues por su forma de ser le gusta estar también con estos movimientos populares, ya sean católicos, la renovación carismática, o evangélicos en este pentecostalismo. Es un giro muy percibido, ¿no?